Ha llegado el momento más esperado por todos. Desde la ciudad de Cali, la sucursal del cielo, aquí comienza nuestro único e inigualable Real Show. Con ustedes, nuestro anfitrión de esta mañana, Rubén Paul Valencia. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, un aplauso. ¿Cómo están a todos? Muy bien. ¿Cuántos están felices de estar en el Real Show? A ver, a ver, a ver, a ver. Eso está muy bien. Bueno, esta es una mañana extraordinaria porque hoy tenemos un programa en nuestro Real Show fantástico. Y vamos a hablar de una familia transformada. Cómo Dios transforma la vida de una familia. Y tú que nos estás viendo allí a través de nuestro canal, y tú que estás aquí en el público, quiero decirte que Dios te ama y también quiere bendecir y transformar tu familia. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios fuerte. Muy bien. Así que quiero presentarles una familia extraordinaria. Los conozco hace varios años ya, no sé cuántos años, 12, 15 años atrás. Él es una persona que ya tiene sus años, pero sigue creyéndose muy joven. Tiene un espíritu tremendamente joven. Es comerciante, sirve a Dios, es emprendedor, tiene un ministerio muy bonito junto a su familia. Una esposa extraordinaria que creo que es una de las mejores chefs de la ciudad. Se lo recomiendo. Si tiene un evento, ella puede hacerlo quedar muy bien. Y tienen un par de hijos que también queremos mucho. Así que quiero que le demos una bienvenida a Felipe y a Claudia García Céspedes. Un aplauso para ellos. Para acá, usted se me subió. ¿Cómo están? Bienvenidos, por favor, adelante. Vamos para el set. Bien, Felipe, Claudia, qué placer tenerlos en esta mañana en nuestro Real Show. Para nosotros es una felicidad. Cuando supe que ustedes iban a estar, de verdad me puse muy contento porque he podido ser testigo de cómo Dios ha transformado sus familias. ¿Cómo estás, Claudia? Asustada. Sí, realmente sí, muy asustada. Muy asustada, pero bueno, eso se te va pasando. Espero, o puede empeorar. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo vas? Bien, bien, pastor. Asustado también, es que es muchas caras hoy ahí. Bueno, nos estamos reuniendo porque de verdad hay tantas y tantas familias que en este momento viven situaciones tan difíciles, pero la verdad es que Dios ha podido hacer con su familia cosas bien especiales. Y solo quiero mencionar una de ellas porque vamos a estar conociendo su historia. Pero una de ellas es que están juntos, están aquí. Porque recuerdo una noche que Claudia nos llamó y me dijo: pastor, hasta aquí llegué, ya no más. Creo que una de las cosas grandes que Dios ha hecho es que a pesar de los años y de las dificultades, Dios los ha sostenido juntos. Cuéntame cómo ha sido eso. ¿Arranco? Bueno, hay un pastor que me gusta mucho, que es el pastor Jimmy Evans, un norteamericano que tiene un ministerio de parejas. Y algo que me atrapó de Jimmy Evans fue que la primera ocasión que lo vi predicar dijo: yo soy pastor y esta predicación va dedicada a todos aquellos que, así sean pastores, así sean líderes como yo, también han dormido en el sofá como yo. Es decir, que has dormido varias veces en el sofá. La he tratado de mandar a ella, sino que ella es más brava, pastor.
Pero sí, alcancé a tener las maletas fuera de la casa toda la Semana Santa del 2009. Ah, se acuerda con fecha y todo día. Claro. Y hora. Pero Dios ha sido bueno y Dios los ha sostenido. Bueno, charlábamos un poco, o podía compartir con ustedes algunas cosas. Y me contaban, Felipe, vamos a empezar por ti. ¿Me podías contar un poco acerca de tu contexto familiar? Porque lo que muchos no saben es que mucho de lo que vivimos es porque lo hemos heredado de nuestros padres y de nuestra familia, de donde venimos. Entonces, me contabas cómo viviste con un papá que fue protector, es decir, proveedor de casa. Fue un papá que no maltrató a tu mamá, pero fue un papá tremendamente rígido, severo, alcohólico y mujeriego. Cuéntanos cómo fue esa infancia en medio de ese difícil contexto. Bueno, no tengo nada contra mi papá. Mi hermana me estaba viendo desde Estados Unidos, hoy madrugó a la madrugada, me estaba preguntando si lo iban a transmitir. Se va a dar cuenta de cosas que nunca se dio cuenta. Conmigo se hicieron cosas que yo jamás haría con mi hijo. Mi papá me regalaba armas, juguetes, armas. Mi papá tenía en la cabecera de la cama un 32 largo, que es muy escaso, un revólver. Cuando nadie sabía, yo tenía... Qué bien. Yo manipulaba el revólver a mis 5 o 6 años. Ahí está el datico, mi papá fue boxeador semiprofesional. Mi primer regalo fueron unos guantes y un saco de boxeo, eran acerrín para que no me dañaran las manos. Luego le fue cambiando por arena y acerrín, en fin. Y era un hombre muy, muy brusco, muy hosco. No lo fue tanto conmigo porque no tuvo tanto un hijo sino un nieto. Él me tuvo a los 63, 64 años de edad. Bueno, y me contabas cómo era un hombre que no solamente era adicto al alcohol. Bueno, ahí está la imagen cuando Felipe era niño, bien parecido a su hijo hoy en día. Y tú viviste en toda esa etapa, tuviste que ver a tu papá alcohólico, adicto a las prostitutas. Eso era lo que tú veías desde niño. Claro. Cuando Cristo se me aparece, no solo cambió, pastor, mi vida, sino la de mis generaciones. Un sueño que yo tenía, ya no lo tengo, lo deseché. Era romper con los hijos que tuviera en los récords que se establecieron conmigo. Mi papá a los 5 o 6 años consentía que yo en las fiestas juntara los conchos, 5 o 6 años, y tomara aguardiente. Empezaste a A la edad de Martín. alcoholizarte desde los 5 y 6 años. Bueno, no eres el único, también me pasó a mí. Mi papá, cuando yo era niño, me dejaba los conchos de cerveza, me llevaba a las fuentes de soda o a los griles, y recuerdo que me dejaba el concho de la cerveza y yo se lo pedía. Es decir, que eso que vivió tu papá lo empezaste a heredar tú desde que eras un niño. Desde niño. Bueno, pero Claudia, cuéntanos cómo fue también ese proceso de tu infancia, porque me hablaste de que tenías un papá que estuvo allí presente, estuvo con tu mamá, digamos que había una buena relación con tu padre, pero me contabas que las cosas no funcionaban bien con tu mamá. Cuéntanos qué pasó allí en ese momento. No tanto de pequeñita, sino en mi adolescencia, tuve una pésima relación con mi mamá. ¿Por qué? No, siempre me pregunté eso, pero nunca lo entendía hasta... ¿Nunca entendías? No, porque ella es una buena mamá, es una mamá que ayuda, que está pendiente, que te cuidaba mucho, ¿no? Eran muy Sí. protectores contigo, no te dejaban salir a ningún lado. Ni a la esquina. Pero bueno, me hablabas también que tu papá era alcohólico también. Sí, mi papá tomaba bastante. Es decir, que ambos vienen de una herencia de alcoholismo. Cortocircuito, güey. ¡Wow! ¿Y tú también heredaste eso? Sí, claro. Mira, ahí está Claudia. Bueno, eso es cuando estaba adolescente, pero también heredaste ese alcoholismo de tus padres. Pero bueno, me contabas algo que me impactó mucho, porque te preguntaba si habías tenido alguna experiencia con Dios en tu infancia, y me contabas que fue una experiencia negativa con las cosas de Dios, porque estudiabas en un colegio
religioso e hicieron algo contigo que te afectó. Cuéntanos qué pasó allí. Bueno, eso fui de chiquitica. Yo estudiaba en un colegio de monjas y me castigaron y me encerraron pues como en un cuarto oscuro y eso pues fue fatal para mí. ¿Y eso te afectó en tu fe, en lo que pensabas de Dios, de la iglesia? Sí, obvio, en muchas cosas y aparte de eso me volví muy temerosa. No me gustaba ir a estudiar, pero era por eso, pues chiquitica, ¿no? Era por eso. Me contabas que tu padre le fue infiel a tu mamá, pero que a ti eso no te importó realmente porque no era muy buena la relación con tu madre. Es que mis papás nunca peleaban delante mío, o sea, yo me di cuenta fue casual. Me lo encontré en la calle con la señora. Y la verdad no me molestó, no me dio igual. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu adolescencia. Es decir, que creciste en un contexto de papá y mamá ahí en la casa. Sí, claro. Te cuidaban, te protegían, no veías tan los conflictos entre ellos. Tu papá sí era alcohólico, pero entraste en la etapa de la adolescencia. Me decías que te sobreprotegían, pero que te volabas. ¿Cómo era eso que te volabas? Sí, yo me volaba, me les volaba. ¿Y a dónde te volabas? No, pues cuando iba a estudiar me les volaba, me les iba con mis amigos y eso, ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que estaba estudiando, pero no. ¿Y qué empezaste a vivir en esa etapa de la adolescencia? Es que yo fui muy sanita en esa etapa, o sea, no, pues sí era como muy inocente, no era tan dañada, ¿no? Ok, pero a los 17 años, me cuentas que a los 17 años sí te empezaste a destapar. Sí, ya. A esa edad ya como que cogiste alas Bastante. y te metiste en cosas incorrectas, rumba, trago, cuéntanos. Sí, empecé a rumbear mucho, me gustaba rumbear muchísimo. No tomaba mucho, pero algún día mi mejor amiga me empezó a brindar un trago, otro, y así empecé. Y cuando conocí al papá de mi hija, pues ahí ya empecé a fumar. Bueno, pero entonces vamos por partes, porque fuiste una niña protegida, un ejemplo de padre que no era el mejor en cuanto al alcohol, pero empezaste con esa vida de los jóvenes hoy en día, ¿no? Trago, rumba, sexo, y me cuentas que en ese momento tuviste tu primer aborto, teniendo 17 años. Sí. Porque hay muchos jóvenes que nos ven hoy, o personas que ya lo vivieron en el pasado, y es algo que marca la vida. Cuéntanos cómo fue ese momento de tu vida, cómo te afectó, qué pasó allí. La verdad yo aborté, pero yo creo que fue más, no porque quisiera en ese momento, sino por un médico que me dio a entender que el bebé venía mal, entonces que tenía que abortarlo, más fue por eso. Ya luego, bueno, aborté y al tiempito volví a quedar en embarazo de mi hija. ¿Y te afectó ese momento del aborto en esa edad de tu vida? Sí marca, pero uno se hace como el loco, ¿no? Trata de decir, bueno, no pasa nada. Ok, de obviar. No, está muy pequeño, no siente nada, no pasa nada. Bueno, Felipe, nos hablabas que en ese momento de tu adolescencia empezaste a vivir una vida bastante desordenada, licor, rumba, pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Ahí estaba Felipe. Algo que me llamó la atención es que tuviste una relación, tuviste una vida sexual activa desde muy temprana edad, desde los 16 años empezaste en un desenfreno sexual, incluso con adicción a los prostíbulos. Cuéntanos, ¿fue lo mismo que vivió tu papá y lo empezaste a practicar? Sí. Fui muy casero hasta los 15, 16 y salí como un perro desbocado. Como que me abrieron la puerta y consumí mucho licor. Nunca consumí algún vicio, pero con las mujeres tuve una vida muy desenfrenada desde los 16 años. Y hubo una relación que tuviste, que te enamoraste y te fueron sí. infiel y te rompieron el corazón, ¿sí? Te rompieron el corazón y la actitud tuya fue desenfrenarte aún más. Claro, no, eso fue duro, eso fue muy duro porque todo el barrio sabía, menos este Pechito. A veces he contado esto, hay cosas que nos marcan, hay un punto que nos marca
y creo que tenemos que irnos en el tiempo y saber en qué momento pasó algo que produjo lo que está sucediendo ahora. Esta mujer era menor que yo, pero tenía más mundo que yo, más mundo, mucho más mundo. Cuando me doy cuenta que me está siendo infiel y se estaba dedicando de lleno a cierto oficio a mis espaldas, a las 9:30 le daba dolor de cabeza. Ay, vete, me dio dolor de cabeza. Me mandaba a la casa y era que iba a hacer sus fechorías. Cuando me doy cuenta que me está siendo infiel, voy a confrontarla y la respuesta de ella fue terminarme, Sí. sin siquiera hablar. O sea, me dejó, eso fue lo peor. Y de ahí en adelante, hasta conocer del Señor, mi lema era: no importa quién me las hizo, sino quién me las va a pagar. A muchas mujeres lastimé, tenía la intención de lastimarlas. Creo que estuve con todas las hermanas de esta mujer y que se diera cuenta. No sabía por dónde. Es decir, No sabía. empezaste no solo una vida desenfrenada, sino llena de odio y de venganza. Sí, con la carita que tenía por ahí, sí, porque nunca fui alguien malo de fechorías, pero sí tenía mucho deseo de venganza y muchas heridas en el corazón. Bueno, sí, me hablabas eso porque muchos hombres parece que no les importara nada y colocan cara de duros, pero me hablabas que eso causó mucha baja autoestima en tu Muy vida. claro, comencé a fumar 3 paquetes de cigarrillos Marlboro en ese tiempo. Luego hubo una situación económica un poquito difícil y pasamos a Royal. Luego Derby. Creo que probé Campeón, Imperial, Piel Roja sin filtro. Me acuerdo que en ese tiempo jugando fútbol se me quebró una pierna, el yeso hizo que se me secara, no, andaba flaco. Y no solo eso, me contabas que empezaste a meterte en la brujería a raíz de todo eso. Sí. Siempre, la Biblia dice que cuando el hijo pródigo se va de casa, se arrimó al hombre equivocado, el cual lo puso a apacentar cerdos. En ese momento, aparte de que no tuve quien me predicara del Señor, busqué opciones, alternativas, porque ya desde ese momento tenía un vacío muy grande y siempre fui muy inquieto con las cosas sobrenaturales desde muy joven. Y te metiste en malos pasos, ¿no? Estuviste en método Silva, estuviste y te diste cuenta que detrás de eso lo que había era espiritismo, brujería, sí. Todo esto. En el casino incluso llegaste a estar metido. Creo que es el peor vicio que puede haber, la peor adicción que puede haber. Sí, porque hay gente, incluso los casinos están en los centros comerciales, cerca de los parques de los niños, pero es uno de los peores vicios que vive hoy en día la gente. La ludopatía destruye profundamente. Bueno, Claudia, cuéntanos cómo fue ya ese momento. ¿A los cuántos años quedas en embarazo? A los 19. A los 19 años quedas en embarazo. Sí. Y decides tener al bebé aunque te insistían que abortaras. Sí, el papá de ella me dijo que abortara. Igual yo alcancé a ir, pero se me cruzó alguien, Dios usa al que sea, definitivamente. Porque al tiempo la misma persona le dijo a mi mejor amiga que abortara. Entonces, pues, en ese momento se cruzó en mi vida y me dijo que no fuera a hacer eso, que no fuera allá. Y no, me devolví para mi casa y asumí mi responsabilidad. ¿Y cómo fue tener un bebé a esa edad? Cuéntanos, ¿qué significó eso para ti, tu autoestima? ¿Tus padres fueron muy duros contigo y no querían? No. ¿Te rechazaron? Sí, al principio sí, toda mi familia. Pero ya después lo fueron aceptando y me apoyaron muchísimo, hasta ahora me apoyan. ¿Se golpeó tu autoestima en ese momento? Sí, claro. Más que la autoestima es como los sueños de uno que quedan como en veremos. Quedan frustrados. Sí, porque pues uno a los 19 años, pues yo no esperaba una hija. Fue complejo, el papá era bien complejo. Bueno, ¿por qué es eso? Porque de pronto algún joven pensará, bueno, ya 19 años, salgo adelante, pero lo difícil es que trataste de hacer vida con el papá de tu hija, pero fue una cosa nefasta para ti, fue muy, muy dañino. Sí, claro, él tomaba mucho, mujeriego, pues impresionante. Algún día me agredió, pero pues eso paró ahí porque yo dije que no me iba a volver a dejar tocar de un hombre y definitivamente así fue, me volví muy agresiva.
medio me gritaban y ya, mejor dicho, ya estaba pues... Y te sentiste muy humillada, ¿no? Cuando te fuiste a vivir con él en esa Sí. etapa muy dolorosa. Sí, la familia de él también es bien compleja. Y la mamá me hizo sentir pues que estaba de arrimada 100%. Ese es el resultado de meterse primero en relaciones sexuales fuera del orden de Dios. El orden de Dios es primero casarse y después intimidad. Pero no solamente eso, sino de tener una relación sin la guía de Dios, de meterse con alguien solamente por un gusto, por un placer y terminar tan dolida. Y todo eso, ese maltrato, ese dolor te volvió alguien muy agresivo, ¿no? Sí, bastante. Insegura. Sí, no, fue terrible. Y finalmente se terminó la relación con esa persona. Sí, uno es como medio masoquista y después de 7 años terminé la relación con él. 7 años y 7 sufriste años. mucho en 7 esa años. relación. Sí. Bueno, ¿qué te hacía? Porque tal vez hay gente que nos está mirando. ¿Qué te hacía estar con un hombre que te hacía tanto daño? No solamente alcohólico, entiendo que también consumía drogas. Sí. ¿Y qué te hacía estar tanto tiempo con un hombre que te trataba mal? ¿Qué hacía que continuaras en esa Bueno, al relación? principio era llevarle como la contraria a mis papás, porque lo detestaban, y toda mi familia. Fue como llevarle la contraria a ellos. Después ya fue como un apego malsano. Creo que sentí que no podía estar con otra persona sino con él. Es más, me lo decía todo el tiempo y yo me lo empecé a creer. Mira, porque esa es una de las maneras en que muchas mujeres, y bueno, no solo mujeres, porque también hay hombres que están en relaciones malsanas, destructivas. No era un matrimonio, no era una familia, no era un hombre que realmente te diera tu lugar, te tratara bien, pero tú te creías a ti misma que no podías ser feliz sin nadie más. Y es un engaño de las tinieblas, es un engaño del diablo, porque hay mucha gente que está en relaciones terriblemente destructivas. No hay ni siquiera matrimonio de por medio, la persona no quiere cambiar y piensan eso, pero yo creo que Dios tiene algo mejor y creo que Dios te ha dado algo mucho mejor. Amén. Claro. Sí. Muy bien, eso está muy bien. Ahora, pasó el tiempo, tú seguías en tu vida de perro vagabundo. No lo dije yo, lo dijiste tú. Claudia terminó esa relación nociva, pero se conocieron. En algún momento de sus vidas se cruzaron en la parte laboral y empezaron una relación, pero venían con un bagaje, no solo desde su infancia, sino desde la vida de sus padres, donde habían tantos conflictos, alcoholismo, venían con corazones heridos, y tú lo dijiste ahora, Felipe, hicieron cortocircuito. ¿Cómo fue esa relación de ustedes cuando comenzó? Horrible. Horrible. Comencé a pagar los platos rotos del pasado de ella y ella comenzó a pagar los platos rotos del pasado mío. Voy a dar un ejemplo pequeñito. Nos despedíamos de noche. ¿Puedo contar esto? Sí. Nos despedíamos de noche, bien, normal. Hasta donde yo sé, ya no tenía problemas de bipolaridad. Pero el otro día yo la recogía para ir al trabajo y a pesar de que nos habíamos despedido bien, me estaba mirando así como tú mirabas antes. Y con el chicle imaginario. Cuando ella tenía el chicle imaginario, mal. Toda la mañana, yo qué hice, me chorreé algo, que nada. Al almuerzo, nada, mirándome mal. Me mandaba razones con un compañero. Vea, dígale a Felipe qué tal cosa. Cuando me dice Felipe, si no me dicen Pipe, si en mi casa me dicen Luis Felipe, ya se fregó todo. Y a eso a las 4 o 5 de la tarde no podía más y me decía, lo que pasa es que anoche me soñé que estabas con otra. Pero venga, ¿el hombre con el que estabas te fue infiel también, la relación en la que venías? Sí, claro, muchísimo. Muchas infidelidades. Además que la infidelidad, igual yo decía que no me importaba, pero eso afecta la infidelidad de mi papá. Ese es el tema. Yo no creía en eso, definitivamente yo en lo que era
el matrimonio como tal, ¿no? Yo decía, el día que yo me case, duraré un año y ya, chao, me consigo otro y ya. Qué pereza estar toda la vida con alguien. ¿No creías en el matrimonio? No, para nada. Y fuera de eso, todas esas heridas de infidelidad te hizo una mujer celosa hasta en los sueños. Sí, loca. Yo era loquita. Entonces hicieron cortocircuito, pero no solamente eso. Me hablaban que se desenfrenaron ambos en el alcoholismo, ¿no? Uy, tremendo. No, eso fue todos los días. O sea, no éramos bebedores sociales. En el testimonio de ayer, usted lo decía, ya con 3 veces en la semana, ya uno es alcohólico. Todos los días, por años, por años, por años. Hoy en día pienso, su hija tenía 6, 7 años y nos veía. Así uno quiera esconderse un poco, pero un niño no es bobo. Bueno, el alcohol en Colombia es algo socialmente aceptado, pero es un infierno. Porque yo escucho gente que dice, no, yo tomé alcohol pero no probé drogas. Como si el alcohol no fuera una droga que destruye. ¿Les hacía feliz esa vida de alcoholismo? No, siempre tengo recuerdo de algo. Y es que hubo momentos de destello, de querer buscar una salida, porque en esos guayabos, recuerdo 3 o 4 veces que ella me trató muy fuerte y me dijo, esto no es vida, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Pero al rato seguíamos bebiendo. Pero algo, buscando una salida, pero no había de dónde agarrarse, ¿no? Y sabe que yo creo eso. Yo creo que hay mucha gente que está en medio de su rumba, de su trago, de su borrachera, de dientes para afuera, feliz, pero en su interior sintiendo un profundo vacío, una profunda soledad y un desespero, pero no hayan salida, no encuentran la salida. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo, yo soy la salida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, y un camino y una puerta es la salida. ¿Vivían juntos en ese tiempo? No. En unión libre, era un noviazgo nocivo cada uno en su casa. y dañino. ¿Se fueron a vivir ya en algún momento juntos? No. Pero vivían una vida de Bombril. pecado, bueno, Bombril. sexual. Bombril. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó, Felipe? Porque entiendo que fuiste tú al que el primero Dios le tocó la puerta del corazón. ¿Cómo fue que Cristo se manifestó a tu vida y encontraste en Él la salida? Bueno, algún día me acuerdo que estaba por irme al estadio, un miércoles, año 98, finales. Y estaba cambiando canales cuando frené en enlace y había un hombre, John Mejía Bencardino. Añoro algún día podérmelo encontrar. Es pastor, es un costeño, está pastoreando en Virginia, en Estados Unidos. Y ese hombre comenzó a hablar, o estaba hablando ya, y me atrapó. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Antes de eso te habían hablado de Dios. Sí, hice una oración de fe por una arepa que me gastaron a los 22. Un desayuno. A todos nos llevaba a Miracali. Lo curioso, ojo con esto que voy a decir. Todos nos burlábamos de Néstor Eduardo Gutiérrez. Voy a enviarle esta grabación a él. A todos nos hizo la oración de fe y todos íbamos porque nos llevaba a Miracali en ese tiempo a desayunar. Y todos, sí, ¿qué toca decir? Sí, yo soy el Señor Jesús. Y desayunábamos. Lo curioso es que después de 15, 16 años, todos los que hicimos esa oración somos cristianos hoy en día. Nos demoramos mucho, estoy hablando de años 92, 93. Es decir, que una semilla quedó allí. Una semilla quedó sembrada. sembrada. ¿A ti te habían hablado de Jesús antes? Yo estudié en un colegio de monjas, me obligaban a ir a misa, sí o sí tenía que escuchar. Después, como a los 15 años, 16, me llevaron a una iglesia cristiana. Yo veía un poco de locos saltando y yo dije, no, yo no quiero esto. Y me fui y nunca más volví. Haz una pausa allí. Imagínate lo que habría sido tu vida Sí, claro. si a los 15 años hubieras abierto tu corazón para Cristo. Sí, hubiera sido totalmente diferente. Y eso es lo que muchos jóvenes no saben. ¿Por qué es tan valioso que ya una persona con años conozca a Cristo? Porque Cristo puede restaurar la vida de alguien. Pero más valioso es que alguien, antes de que destruya su vida y
cometa las peores decisiones, le entregue su vida a Cristo. Es que nosotros, o sea, uno cuando está joven piensa que vivir es eso. Salir, rumbear, tomar, conseguir, acostarme con el uno, acostarme con la otra, pero en sí eso no, eso tú al final de, así sea a los 26 años, a los 30, la edad que sea, tú te das cuenta que perdiste fue el tiempo. Escuchaste al pastor John Mejía y te atrapó. Me atrapó, y una persona que trabajaba conmigo, teníamos una distribución de celulares, era un muchacho muy jovencito, aprovechó, me invitó a la iglesia. Dice la Biblia en Oseas: yo la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Estábamos de desierto en desierto, de calamidad en calamidad. Me contaron que problemas financieros, horrible. problemas entre ustedes dos, que todo estaba terrible. Los domingos de la depresión, dicen que el domingo a las 5 de la tarde es un momento de mucha depresión. Me llamaron un día, un policía, me dijo: estoy aquí en su oficina, lo acaban de robar. Un domingo nos habían saqueado tarjetas prepago, computadores, eran calamidad. Salimos un día borrachos, un puente de agosto del año 99, y no nos entregábamos. Nos secuestraron. Ese día, sí, nos secuestraron, en serio. Ese día hice oraciones que no cumplí. Dije: Señor, hasta aquí, el último trago que me tomo. Se me pasmó la rasca que llevaba. Pero Dios me estaba persiguiendo, Dios nos estaba persiguiendo. Y si tú estás ahí y Dios te está persiguiendo, entrégate ya, entrégate. Porque llegó un momento en el que ya no pude más. Fui un diciembre, recuerdo mucho, noviembre, diciembre, a un culto de milagros, donde había un jovencito predicando. Ese día fui tras semanas y semanas en las que no podía dormir, donde tenía, no sé si algunos tengan conocimiento de eso, tenía visitas demoníacas en mi cuarto. Tenía unos vecinos santeros, y no era cualquier santero, era un par de babalaos, 7 collares. ¿Y sentías espíritus, No, demonios? sentía, que me movían las cosas, me tumbaban de la cama, me y movían no las... solamente los vecinos, tú le habías abierto puertas, Claro, al diablo con la hechicería, con la brujería. Obvio. Comienza el año 2000 y digo: no, ya me cansé de esto. Y el pastor que tenía en ese tiempo me dijo: ¿estás seguro que quieres este camino? Le dije: hermano, lo que sea, yo necesito dormir tranquilo, tener otra vida. Y en marzo fui a encuentro, fui a una finca mientras ella fue a otra. Tuvimos el encuentro con Jesús ese mismo fin de accediste, semana. la invitaste a ella a la iglesia. No, ya habíamos comenzado a ir a la iglesia. Tuve que convencerla, fue cuando estaba viendo Enlace, me Y tú miraba como un empezaste a loco. copiar, estuviste abierta a eso. Al principio no, es que no sé, no quería nada con Dios definitivamente, pero pues, los planes de Dios son perfectos, y bueno, usó a Felipe y ya, y empecé ahí. Mira que eso es hermoso, porque mucha gente es terca. Dios toca la vida de uno y el otro no quiere. Entonces de pronto le dicen: toca Dios a la mujer, y el hombre se queda: no, vaya usted para que la cambien. Vaya usted para... Así le decía mi papá a mi mamá: muy bueno, vaya usted a esa iglesia para que la cambien allá. Y él nunca quiso recibir a Cristo y murió sin Cristo. Pero qué alegría que ambos empezaron a caminar con el Señor. Fuiste a un encuentro, para los que de pronto no saben, es un retiro de 3 días en el que abrimos nuestro corazón para conocer a Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué hizo Dios en tu vida específicamente en ese encuentro? Yo puedo decir que tuve 2 encuentros en mi vida. Y en ese primer encuentro, en un solo fin de semana, mi vida, nuestras vidas cambiaron. O sea, cosas que solo Dios puede hacer, que no estaban ni en mi propósito ni en el de ella. El vocabulario, si alguien aquí tiene problemas con el vocabulario, sabe que uno no puede proponerse dejar de ser vulgar, tiene que pasar algo dentro. Dejamos las malas palabras, el licor. Está comprobado científicamente que uno no deja de ser un alcohólico de un día para otro. Pero fue radical ese día. No tomé la decisión siquiera, me entregué y Jesús me liberó. Esto es sobrenatural, porque de pronto hay gente que piensa que los milagros de Jesús extraordinarios es levantar a alguien
de un cáncer terminal o alguien que no puede caminar, que Jesús lo hace y son milagros, pero ese es un milagro que científicamente está comprobado que no se puede. Es decir, científicamente el nivel de alcohol en la sangre, la adicción que causa física, cerebral, el nivel, esa crisis de la abstinencia tan grave que requiere quizás meses, años de tratamiento, de ayuda, de disminuir la dosis, de terapia. Jesús lo hizo contigo en un fin de semana. Totalmente, totalmente. Ahí yo veo la mano, el poder de Dios. Fui libre de todo eso. En el área sexual, yo tengo mi hoja de vida bien llevadita. Nunca me volvieron a ver dando lora por ahí. ¿Fuiste libre de la adicción a las prostitutas? Sí, y nunca A la más inmoralidad fui. sexual. Totalmente. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Quién puede cambiar una conducta que aprendiste desde tu padre? Hay algo muy importante. Yo cuando voy a encuentro en ningún momento le digo al Señor, Señor, quítame el trago, quítame las mujeres. No. En los 2 encuentros que tuve, más adelante voy a hablar del otro, fue lo mismo. Le dije, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y Él se encargó de quitarme lo que yo no podía en mis fuerzas. Si te vas a proponer a dejar el licor, a dejar la depresión, no vas a poder porque no está en tus fuerzas. Eso es rendirse. Alguien me decía, ¿por qué levantan las manos en la iglesia? Pues porque cuando un ladrón te apunta, ¿qué quieres decir cuando levantan las manos? Me rindo, es lo mismo. Es decirle, Señor, yo no puedo más. O por eso dice la Biblia que el poder de Dios reposa sobre nuestra debilidad. Entonces fue Jesús el que hizo cosas que yo ni había planeado hacer, ni le prometí siquiera. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Esa fue la misma oración que yo hice. Un día, a los 15 años, me rendí a Jesús. Y yo le dije, Señor, te rindo mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios se lo tomó bien a pecho. Se lo toma. Y los sueños terminaron. Esos sueños no se volvían a soñar las cosas raras. Ya no te visitaron más demonios, nada de eso. No. Ok, ¿qué hizo Dios contigo en ese fin de semana que fuiste a ese encuentro con Jesús y le conociste? Igual, dejé de tomar. No me lo propuse, simplemente no. Nunca más me volvieron a dar ganas. Era bastante boquisucia. No volví a decir una sola vulgaridad. No volví a celar a Felipe. La parte sexual se me durmió por completo. Nunca más, no tuve esa lucha, pues ya nosotros no tuvimos esa lucha de que, ay, no. Simplemente se durmió. Siguieron de novios, pero empezaron a guardarse. Sí. Y Dios lo Hasta puede que hacer. Hasta que se casaron. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y los que están aquí de novios, cuando le entregan su vida a Cristo, pueden Dios hacer la obra para guardarse en santidad hasta el matrimonio. Sí, eso solo lo hace Dios. Bueno, sí, total, Dios. Yo recién casada. Empezaron a caminar con Cristo. Pero digamos que cada historia es particular. Yo lo que he aprendido con los años es que cada uno tiene un proceso con Dios y Dios tiene un proceso con cada uno. Iban a la iglesia, empezaron a servir, pero un momento de su vida, bueno, su hija empezó en los caminos del Señor, Daniela, si la tienen por allí, empezaron a caminar con Cristo. Pero hubo un momento en que empezaron a alejarse de Dios, a enfriarse espiritualmente. Y veo que eso le pasa a mucha gente. Algunos han corrido la bendición, como mi caso, que llevo 25 años con Cristo, firme, nunca me he apartado, nunca me he alejado, nunca he vuelto atrás. Pero hay gente que se aleja. Ahí está Daniela, empezaron a caminar con Cristo, se casaron a los 4 años, un matrimonio bien especial. Pero lamentable, ahí está Felipe y Claudia. Ahí están bien, ahí está el matrimonio de ellos. Después de que no querías matrimonio, Claudia, mírate ahí. Después de que decías que durabas un año, ¿cuántos años llevan de matrimonio? 15. Y tú que pensabas en Cristo que no valía la pena. 15 años. Una mujer que no creía en el matrimonio, que pensaba que no valía la pena. Pero entonces empezaron a caminar con Cristo. Pero ¿qué hizo que se alejaran del Señor o se enfriaran espiritualmente? Bueno, todo empieza
con las pequeñas zorras, con las pequeñas cositas. Dejamos de ir a la iglesia donde conocimos del Señor y llegamos a una maravillosa iglesia llamada Avivamiento Siglo XXI. Sus pastores nos acogieron, pero hay un versículo que todo el que sea discípulo mío lo ha escuchado. A veces los saludo diciéndoles Hebreos 10:25. Hay unos que están aquí porque en algún momento les dije Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y en el deseo de querer salir de problemas, le digo al pastor: pastor, me resultó un negocio, un restaurante campestre, enseguida la Autónoma, un sancocho me sale en 3.200, lo voy a vender en 16.000, pastor. Un asado, 3 carnes, me salen 4.700, año 2006, lo voy a vender en 17.000, pues, no hay problema. Lo único problemita, pastor, no había culto los sábados, es que los domingos no voy a poder venir. Le digo al pastor de Avivamiento, y él me dice: bueno, mijito, bueno, mira a ver. Sí, ya conocía. Lo que me dijo fue: vaya estrellas de solo. Evidentemente nos cayó la roya, hermano. Hubo un periodo de tiempo en el 2006, 2007 que todos los, aquí usted sabe que medio está gris el día y el caleño no sale. Esto no es Manizales ni Bogotá. Entonces nos quedamos con todos los sancochos, toda la carne, y la universidad estaba en vacaciones, entonces todo eso se nos dañaba, nos cayó. Y todo comenzó porque dejamos de congregar. Hay quienes toman esto muy a la ligera. Hoy no voy porque tengo que lavar el carro, hoy no voy porque... No, toda la entrada al desorden que tuvimos en nuestras vidas fue que comenzamos, así como Pedro negó al Señor, ¿no?, a ver a Jesús de lejos. Entonces, ¿crees que la causa por la que la mayoría de personas se alejan de Dios es porque pierden esa vida de devoción? Desenchufarse. ¿Y personalmente oraban o dejaron de orar? No, claro, y comienzan a permitirse cosas. ¿Sabe que yo creo algo? Que la persona que deja de ir a la iglesia, lo que sigue a continuación es que deja de orar en su vida personal, o viceversa. Sí. El que deja de orar en su vida personal, de leer la Biblia, de estudiar la palabra, deja de congregarse. Y vino una roya, vino terrible, empezaron a permitir pecado de nuevo en sus vidas. Sí, o sea, nunca volvimos a tomar, a rumbear. Pero hicieron, ¿sabe que hicieron algo peor? Pero, sí, claro. Hicieron algo peor. Porque mire de dónde Dios los sacó. Y ahora, para levantar el restaurante, empezaron a venderle alcohol a los jóvenes universitarios. Miren lo que termina cuando una persona... ¿Sabe qué dice la Biblia, Felipe y Claudia? Y ustedes lo saben porque son un par de hombres de Dios. Que el sobrino de Abraham, Lot, miró que la mejor tierra era hacia Sodoma y Gomorra, y él cogió ese camino, y todos los días se corría un poquito hacia Sodoma y Gomorra. Pasaron los años y terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Ustedes empezaron con algo que no era tal vez gran pecado. Pastor, ya no vamos a volver los domingos. Después dejaron de orar, después se apagaron espiritualmente. Ahora ya permitieron venderle licor a los jóvenes y terminaron alejados del Señor. Lot vio, en esa historia que usted narra, Lot vio la llanura, que era como, claro, en lo natural, yo este pecado lo tuve que llorar mucho, porque Dios me entregó cantidades de jóvenes, y en lo natural busqué consejo, no en la Biblia. Busqué un buen consejo de alguien que había asesorado la patada de la mula. No sé si algún universitario llegó a ir a la patada de la mula. Que se llenaba, me dieron 3 cervezas a 1.000 cada una. Y los enganchas. Luego ya les subes y ellos quedan adictos y tal. Listo. Y una cervecita, no hay problema. No es que yo. Tan grave. No lo llame. Uno comienza a adornar el pecado. Y dije, no, 3 cervecitas. Luego las otras. Y la venta era enorme y esa plata no se veía. Plata maldita. No se veía. Cuéntanos, en ese tiempo que dejaron de ir a la iglesia, de buscar al Señor, permitieron pecado en sus vidas, ¿cómo empezó a funcionar la relación de ustedes? Se volvió un caos. Se volvió un caos. Sí, la casa se volvió un caos definitivamente. Además que no teníamos autoridad para decirle nada a mi hija.
¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que se aparta de Dios perecerá. Cuando uno se aleja de Dios, todo le va mal. El problema es que uno no se da cuenta hasta que está bien alejado, porque al principio nada pasa. El primer domingo que no fueron a la iglesia o la semana que no oraron, nada pasaba. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero ¿qué les hizo? Y esto es algo hermoso, porque vuelvo y les digo, quizás muchos nunca se han alejado, no nos hemos alejado, pero tuviste un segundo toque de Jesús. Dios también tuvo conmigo un segundo toque, aunque no me aparté de Él, pero hizo algo grande conmigo en un segundo toque. ¿Cuál fue ese segundo toque de Jesús? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Bueno, por ese tiempo atravesamos crisis, se nos juntó con la adolescencia de Daniela, no había autoridad moral ni espiritual para decir nada, problemas, caos, y creo que en ese tiempo experimentamos la bendición. Escúcheme esto que le voy a decir: no tiene precio el tú estar bajo una cobertura. Hay algo que quizás mi pastor no recuerde, pero yo recuerdo que un domingo estaba yo metido allá en La Bocha, se llamaba esto, enseguida la Autónoma, y mi pastor llegó con su familia después de un culto, y llegó, yo escuché que estaba yo muy ocupado, llegó: hay champús aquí. No me fue a señalar, fue a saludar y se fue. Digo a Claudia: ¿está loco? ¿Qué le pasa? Porque siempre sentimos que estaban rodeándonos, siempre hubo alguien que orara por nosotros, y nos volvimos la familia Cañengo. El pastor de Avivamiento me ha dado el privilegio de dar consejerías prematrimoniales aquí en la iglesia. Y digo: Dios mío, con ese pasado éramos la familia Cañengo. O sea, hubo un momento en el que pensamos con mi esposa llevarnos el colchón a la oficina del pastor. Eran todos los días, ya eso no eran consejos. Yo creo que el pastor nos veía llegar y ay, vienen otra vez. Eran caos sobre caos. Y hubo una frase lapidaria para lo que estábamos pasando en ese momento. Una crisis llegó tremenda. Se recostó sobre la silla, tengo buena memoria, y dijo: bueno, ¿y dónde está el Jesús que yo predico? Eso me atravesó. Nos dijo: porque si yo a la niña le digo que oremos para que los papás se conviertan, pero vos, me dijo, vos tenés que morir a tanta Biblia, tenés que volver a los evangelios, tenés que volver al Génesis de lo que fue tu conversión. Y nuestra vida se volvió un caos. Daniela comenzó a entrar en depresiones. Algún día nos recomendaron pastas psiquiátricas para ella. Llegamos hasta la entrada del psiquiátrico y en ese momento le dije a Claudia: sentí algo tan maluco. En medio de la muerte espiritual en la que estaba, había una llamita ahí, porque el llamado siempre está. Y le dije: no, ¿qué hacemos aquí? Salgamos. Y nos devolvimos al andén. Y al día siguiente había un estudio, vivíamos por el Caney. Al día siguiente caí de rodillas a la madrugada, lloré mucho ese día, creo que me arrepentí genuinamente. Levanté mi brazo y le dije: Señor, me entrego. Le dije: hagámosle pues. Esa fue mi oración: Señor, hagámosle. Yo tengo algo una experiencia muy curiosa. Yo conocí en ese tiempo de tibieza al hijo de una hermana que está aquí adelante. Yo fui su guía de encuentro. Y este muchacho batallaba en su universidad. Imagínense, con todo ese, no había grupo de jóvenes ese tiempo en la iglesia. Se iba a mi casa, a nuestra casa, a ver televisión. No sé si sabías eso. Nunca le prediqué. Nunca iba a ver televisión, me ponía a ver fútbol con él. Y se fue, volvió atrás, volvió al mundo. Cuando yo retomo y tengo ese encuentro con Jesús, eso fue inmediato. Dios colocó una gracia, comenzaron a seguirme jóvenes por montones. Yo mantenía encerrado, en ese momento salí a la luz, comenzó Dios a usarme, y mi primer carga fue por ir a buscar a este muchacho. Me lo llevé a encuentro, ya llevaba mi célula meses. Fui por él, lo llevé a encuentro, y me acuerdo que en pleno encuentro él me dice: ole, antes nunca me predicaste, algo pasó. ¿Sabes, Felipe y Claudia, que es tan valioso esto? Porque tal vez muchos nos están viendo en nuestro programa, en el Real Show, y están viviendo una vida sin Cristo.
y conocen a Cristo como ustedes lo conocieron y pueden conocer el amor de Cristo, el perdón, la restauración, porque solo en Él hay vida. Pero también hay muchos que, como ustedes, vivieron en la iglesia pero sin Cristo gobernando sus vidas. Y sabe que hay tantos de esos. Así como hay muchos que nunca le han entregado su vida a Cristo, hay tantos que están en la iglesia pero realmente no han nacido de nuevo, no han experimentado esa transformación, esa entrega total. Y como tú decías, están sin vida espiritualmente, como dice Apocalipsis capítulo 3. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que eres cristiano porque vas a una iglesia, pero estás muerto espiritualmente. Y eso es lo que le impide a muchos servir al Señor. Cuando tienes ese encuentro con Cristo, Claudia, ¿tu vida espiritual también empezó a caminar como la primera vez, a meterte con el Señor? Sí, no fue fácil, porque retomar no es fácil. Pero nunca se me olvidan las palabras de alguien que conocí, que me decía que un matrimonio lejos de Dios es un caos. Yo me acuerdo que ese día que me lo dijo, yo le dije, no, no pasa nada, yo estoy orando, nosotros seguimos orando, pero no nos congregábamos. Efectivamente es un caos. Y lo probamos, lo vivimos, pero no fue fácil retomar, pero ahí vamos. Cuando ustedes regresan otra vez al camino, ¿qué hizo Dios en el matrimonio? ¿Cómo lograron? Porque no solamente querían separarse en muchas ocasiones, hay tal vez familias que están aquí y sienten que no pueden más y quieren soltar la toalla. Y saben que yo creo algo, cuando ambos, el hombre y la mujer, se agarran de la mano de Cristo, ese matrimonio no se va a romper. El problema es si se sueltan de la mano de Cristo, o algunos se sueltan. ¿Qué hizo Cristo en el matrimonio de ustedes para que estemos contando la historia? Recuerdo una vez me llamó Claudia, viajábamos con mi esposa el otro día para unas vacaciones, y lo que más quiere uno esa noche es llegar, acostarse temprano, hacer maleta, y me tuvo 1 hora y media, casi 2 horas en el teléfono, dándome las razones por las cuales se quería divorciar. Estamos hablando de hace como unos 7 años atrás. Llevan 15 años. No sé si es mentira, pero en la foto los veo muy enamorados. Yo creo que no es mentira. Felipe le dice unas cosas hermosas, Claudia le dice que es el hombre de su vida, a ese lo consienten. Ella es chef y le prepara unos banquetes, lo tiene ahí finito. ¿Qué hizo Jesús en su matrimonio para que pudieran restaurarse? Traer orden, y el orden está en ponerlo en primer lugar. Cuando tengo ese segundo toque de Dios, por consecuencia, o sea, no concibo una vida cristiana sin servir. Mi casa se volvió una casa de bendición, nuestra casa se volvió una casa de bendición, donde se predica, donde se ministra. Hay una persona en ese tiempo en que yo estaba adormecido, ya no se congrega aquí, pero me hizo una pregunta que me dejó pensando mucho, y hoy se la hago a todos los que estamos aquí. Ella me dijo: ¿qué pasaría si hubiera 10 Felipes en la iglesia? Yo me fui pensando, dije, el pastor tendría 10 chicharrones más, habrían 10 hermanitos sentados que llegan solos a la iglesia. Cuando me activé, pastor, y vi que comenzaron a llegar 10, 15 personas, comencé a llegar gente, yo dije, ¿qué pasa si multiplico por 10? Bueno, quiero que concluyamos con algo poderoso que Dios hizo en sus vidas. Viviste un embarazo no programado que trajo heridas, dolor en tu corazón. La relación con tu hija, en algunos momentos también hubo barreras heredadas de la barrera que había entre ti y tu madre, pero Dios se encargó con el paso de los años de ir sanando. Yo cada día las veo más amándose más, comprendiéndose más. Pero ustedes ya eran personas mayores. Tú tenías 41 años y pensaban que no iban a poder tener hijos de ambos, ¿no? Admiro a Felipe. Yo aquí está mi esposa y yo tengo un corazón de padre adoptivo.
si Dios me permite a mí adoptar. Tú adoptaste a Daniela como tu hija, es algo tan hermoso. Pero pensaban que tal vez no iban a tener hijos nunca. ¿Llegaron a pensar eso? No, eso fue una crisis mía en silencio. Usted no recuerda que yo le haya dicho algo de eso, pero era un infierno que yo vivía por dentro. Me quedé tío, porque no era tanto yo, era ella. 37, 38. Porque nos casamos y dijimos lo que muchas parejas, no, 2 añitos, 3 añitos, pero a los 2 añitos, 3 añitos llegó la crisis. Y de esa crisis salimos como a los 39. Entonces, bueno, retomemos. 39, 40, 41. Se sentían como Abraham y Sara. No, para mí era algo horrible lo que vivía. ¿Y pensaste que no ibas a poder tener hijos? Estaba en mi muro de oración, pero ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué milagro hizo en sus vidas? La verdad, yo siempre pensé que Felipe era el que no podía tener hijos. Pues era obvio porque yo tenía una hija. Pero un día en mi cuarto, Señor, sánale el corazón. un día en mi cuarto me puse a orar y yo le preguntaba a Dios por qué no podía tener hijos con el hombre que yo amaba. Sigue, Felipe. bueno, hay algo que yo no sabía. Es más, antenoche que enviamos las respuestas que el equipo de producción nos pidió, nos dimos cuenta que hay cosas que nunca habíamos hablado. Esas cosas como que a qué edad pediste la virginidad vos, y vos no, nunca. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Nunca nos dimos cuenta, Juan Tier, así de puro chisme. Pero algo que me di cuenta cuando ya está el embarazo de Martín y vamos a la ginecóloga clava su vista y comienza a preguntar. Ella está aquí, Claudia está acá, yo estoy acá, pero hasta donde yo supe, pues era Daniela y el que venía en camino. ¿Cuántos embarazos ha tenido usted? Y ella, 3. ¿Cuántos? 3. Salimos de ahí y le digo, vení para acá. ¿Cuáles 3? Resulta que nunca me había contado que ella había abortado antes de Daniela. Cuando ella, usted nos da una palabra profética, un año antes del embarazo. Pero cuando Martín va a ser engendrado, no sé si horas antes o días antes, esta mujer se arrepiente. Después de 13 años de cristiana, se arrepiente de un aborto que tuvo y que nunca había confesado. Dios ya sabía, pero nunca lo había confesado. Y eso era un argumento de Satanás, literalmente, un obstáculo. Cuando ella se arrepiente de ese pecado, le confiesa a Dios su pecado, yo creo que a las horas, ahí ya llegó el muchacho. ¿Sabes que lo que no sabe la gente es que aunque en Colombia hace unos años se aprobó 3 causales de aborto, Colombia es un país donde a diario miles y miles de jovencitas y jovencitos y mujeres y hombres abortan? Y eso trae muerte espiritual, porque la Biblia dice: maldito, maldito el que dañare al que no tiene posibilidad de defenderse, al que redujera el límite de su prójimo. La Biblia dice que el que pierde el afecto natural no heredará el reino de Dios. Y es un pecado que tiene a tanta gente cautiva, pero que Cristo puede perdonar. Porque lo que tú decías, ella confesó su pecado, Cristo la perdonó, y muestra de que la perdonó es que hizo que la vida volviera a su vientre. El día que usted oró por mí, a mí nunca se me olvida que usted me dijo, Dios te destapa nuevamente tu matriz, algo así me dijo usted. Y a los días fue que yo hice la oración, me arrepentí. Yo sí lo confesé en el encuentro, pero no me he arrepentido. Es que una cosa es confesar y otra cosa es arrepentirse. Arrepentirse es llorar tu dolor, o sea, llorar tu pecado, pero sentir que lo estás llorando. Yo ese día lloré mi pecado, y ahí se cumplió lo que Dios me dijo por intermedio suyo. Fue algo sobrenatural. 41 años, llevaban tiempo intentándolo, no podían tener hijos,
y ocurrió algo poderoso, porque es importante que lo conozcan. Hubo una palabra profética en un momento específico. Sí, en medio de una convención, fue la primera, el pastor de Avivamiento nos llama, soltó esa palabra: en un año por esta época vas a quedar embarazada. Yo sentí ese espíritu de incredulidad alrededor mío. Más de una, ay, pobrecito, ¿cómo le hacen eso a Felipe? Ay, lo ilusionó. Y tú con ese sufrimiento interior de no poder tener hijos. Ay, Dios mío, lloramos, no sé por qué lloramos, y de recibir la palabra, de la incredulidad de la gente, o que yo no sabe qué pensar. Pero al año, Daniela tenía una célula de jovencitas los sábados en la tarde. Claudia me dice: dame, no me acuerdo, 5,000, 10,000, ¿para qué? Dame. Salió, volvió y entró. Y cuando me llamó del cuarto, yo entré a esa habitación y sentí la presencia de Dios ahí. Sentí, dije, ¿qué pasó? Y llorando me dijo: estoy embarazada. No. Dios hizo el milagro en la vida de ustedes. Quiero que terminemos. Ustedes son una familia que sirven al Señor, una familia con los principios de Cristo, que han sido apoyo para Daniela, que aunque está fuera del país, su hija, durante estos años le han inculcado ese temor y ese propósito de Dios, la han pastoreado. Martín, su chiquitico, tal vez podamos ver la foto, ahí están los 4, ahí están toda esa familia tan hermosa. Años atrás, vidas alcohólicas, familias de las que nacieron en ocasiones momentos difíciles en tu relación con tu madre, rencor, odio. Me hablabas que incluso odiabas a tu madre, no creías en el matrimonio, una vida desenfrenada sexualmente, espiritismo, método Silva, hechicería, una relación conflictiva. Conocen a Cristo, Cristo los toca, los restaura, pero estaban ahí en la iglesia fríos, apagados espiritualmente, sin consagración. Cristo los vuelve y los toca, sana su matrimonio. Todo el mundo en las fotos de Facebook aparece así. El problema es que nadie conoce qué hay por dentro. Todo el mundo sonríe. Una familia transformada por el poder de Dios. Una mujer sanada de abortos anteriores, de baja autoestima. Un hombre que sirve al Señor, que le predica a familias, a matrimonios, que en su casa se predica la palabra de Dios. Solo Cristo lo pudo hacer. Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es el único que puede restaurar una vida. ¿Qué le dirías tú, Claudia, a las personas que no le han entregado todavía su vida a Cristo? A las familias que nos están viendo, miles de familias que nos ven en este momento, que están pasando una crisis, tal vez mujeres que como tú están a punto de abortar, mujeres que quieren divorciarse, separarse, pensando que esto es un infierno. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres, a esas familias? Que lo mejor que uno puede hacer en la vida es entregarle la vida a Dios, ya, no hay más. Nada, ni los psicólogos, que los respeto, ni nada puede restaurar un hogar, solamente la mano de Dios, nadie más. ¿Qué le dirías? Nadie puede sanar tu corazón sino Dios. ¿Sientes que Dios sanó tus heridas? Sí, claro, muchísimo. Nadie puede restaurar la vida de uno, ni la autoestima, ni nada, solamente Dios. Amén. Nadie más. ¿Qué le dirías tú, Felipe, a aquellos que no conocen de Cristo, pero también a aquellos que son asistentes más a una iglesia, no se comprometen, viven una vida doble, muchas veces como tú la vivías, de nombre cristiano, pero lejos del Señor? ¿Qué le dirías tú a esas personas que no conocen y los que ya van a una iglesia pero no se han consagrado al Señor? A quienes no le han entregado su vida a Cristo, que vale la pena. Vale la pena. Es un trueque, un intercambio del que nunca vas a salir perdiendo. Porque Jesús te pide tus vacíos, tus ataduras, tus maldiciones, tu soledad,
y te da gozo, paz, vida eterna. Y a quien está ahí conociendo del Señor pero inerte, como un asistente más, que vale la pena desgastarse para Dios. En diciembre que tuvimos, creo que una cena con el pastor, le decía, me pidió el balance del año y le dije: pastor, ver que Natalie y Harvey se casaran, habiéndolos visto en todo el proceso, ver que otra parejita que ahí deben estar viendo, Valentina y Julián, que los cogimos de cero también, que pasaron crisis, se fueron, volvieron, verlos casados no tiene precio. El poder sentir que Dios te da el privilegio de ser instrumento en sus manos, es que eso no lo dimensionamos muchas veces. Que Dios no mire nuestra bajeza, que Dios no mire nuestros defectos. Algo que me liberó mucho hace tiempo fue entender que Dios no espera que yo sea perfecto. Dios no espera que yo sea perfecto. Dios no espera que yo tenga el matrimonio perfecto. Si usted me pone una cámara escondida en mi casa, no va a haber nada inmoral, no va a haber golpes, no va a haber licor, pero discutimos, tenemos problemas, hay crisis que puede enfrentar cualquiera, pero siempre va a valer la pena desgastarse para servir a Dios. Yo quisiera que termináramos este Real Show y que tú pudieras, Felipe, hacer una oración. Aquellos que nos están viendo, que están aquí presentes en el público, que quieren que Jesús transforme sus vidas. Es algo sencillo, tú lo hiciste una vez, contabas que lo hiciste por una arepa y un desayuno y le hiciste una oración a Jesús que le entregabas tu vida, pero finalmente Dios se encargó de que esa oración tuviera significado y propósito. Más años más tarde la hiciste consciente. Yo quiero que hagas una oración y guíes a esas personas que están allí, que nos están viendo en nuestro canal, y le entreguen su vida a Cristo. Incline su rostro allí y ore con nosotros. Ahí donde estás, si quieres, con tus propias palabras, yo te quiero guiar en esta oración y quiero decirte que Dios se va a tomar muy a pecho lo que tú le vas a decir hoy. Dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Hoy reconozco, Señor, mi necesidad de ti, mi dependencia de ti. Hoy te pido, Dios, que gobiernes mi vida. Señor Jesús, gobierna mi mente, mi vida, mi corazón, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te entrego mis cargas, mis luchas. Cambia mi vida, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Démosle un aplauso al Señor bien fuerte. Quiero pedirle a Claudia que ores por las familias que están en crisis. Ora por esas mujeres que están en relaciones incorrectas, que se están destruyendo a sí mismas. Pero también ora por esos matrimonios que piensan que no van a poder salir adelante y quieren divorciarse. Pero así como Jesús los tomó de la mano y los sostuvo, Jesús lo va a hacer con ellos. Señor, hoy pongo delante de ti cada matrimonio, cada familia, cada jovencita, cada hombre, cada mujer que esté aquí. Que seas tú, Señor, tomando su mano, que seas tú llevándolos, Señor, a que cada día te conozcan más, a los que no te conocen que te puedan conocer, Señor, que puedas levantarlos, restaurarlos, sanarlos, Señor, que puedas sanar los hogares que están a punto de destruirse, Dios, que puedas sanar cada jovencita, cada hombre, cada mujer, y los puedas levantar, llevar de tu mano, Dios, y mostrarles ese Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios amoroso que eres tú, Señor, así como lo has hecho en la vida de mi familia, Dios, en la vida de mis hijos, y sé que veremos tu gloria y tu poder, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada joven, en cada mujer y en cada hombre que está aquí, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Este es el Real Show, un show real, una vida transformada que cortó la maldición de alcoholismo, infidelidad de sus padres. Una mujer transformada que vivió momentos duros, pero que Dios le dio un hogar, un hombre de Dios, una familia llena de felicidad, no perfecta porque no hay nadie perfecto, solo Cristo, pero una vida y una familia transformada por el amor de Jesús. Esto es lo que Dios puede hacer en tu vida. Esto es lo que Cristo puede hacer en tu corazón si tú le entregas tu vida a Él. Así que nos veremos en el próximo episodio de Real Show y démosle un fuerte aplauso a Dios por nuestros invitados. En el próximo capítulo de Real Show, una familia y una vida transformada. Chao, chao, Dios les bendiga. Por favor.